Bien, siendo las 12 en punto, comenzamos nuestra clase esta semana. Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una muy buena semana. Esté toda su familia bien, estén ustedes también bien, que les esté yendo bien en todas sus asignaturas y partir dándole las gracias a los que se conectaron hoy día. ¿Ya? Me pone muy contento que se conecten varios. Bueno, hoy día nos corresponde continuar con nuestro tema de las ondas, ya en nuestra última clase como tal, con la onda en general, y comenzamos a ver lo que es el sonido. Ya, antes de continuar, no está de más recordarles algunas normas. Primero que todo, comentarles que yo estoy grabando la clase, ya, cuando termine, eh, la voy a subir al canal de YouTube y les voy a compartir el link en el aula virtual. Ya recuerden que la clase consta de dos partes. La primera parte explico yo y luego dejo de grabar y doy el chance para que ustedes me empiecen a hacer sus consultas. ¿Ya? Recuerden que para hablar tienen que colocar algún emoji o poner la opción levantar la mano, ¿ya? En cualquier parte de la clase. Si la duda que tienen es breve, lo pueden hacer en cualquier parte de la clase y ya si es más extensa o quiere mayor explicación, la dejan para el final, la anotan y resolvemos la duda al final de la clase, ¿ya? Recordarles, bueno, felicitarlos también porque todos entraron con su nombre, como corresponde. Eh, Mencionarles también que esta semana no van a tener tarea, ¿ya? Se las voy a dar libre para que terminen de ponerse al día en todas sus otras asignaturas, así que no va a haber tarea. Ya, terminando la clase, yo las voy a subir inmediatamente al aula virtual y el PPT que voy a presentar ahora ya está en el aula virtual disponible para que ustedes lo revisen. Ya, bueno, está prohibido tomar fotos, chiquillos, como les dije, grabar porque lo estoy haciendo yo. Así que eso, pues, chiquillos. Ya, recuerden usar adecuadamente el lenguaje, no referirse con malas palabras y lo más importante es pedir la palabra para hablar y yo se las voy a dar inmediatamente. Si se me van en algún instante en internet, no se vayan, ya me esperan, lo doy como aviso porque a veces se pone medio inestable, pero esperemos que no sea el caso. ¿Ya? Estoy aceptando a sus otros compañeros, pues mientras que les doy las reglas. Así que les recuerdo, el PPT que ya voy a presentar hoy día está ya en el aula virtual para que vayan a revisar cuando terminemos. Y además voy a agregar ahí mismo el link de nuestra videollamada. Repito, la primera parte la grabo y en el momento cuando ya comiencen las dudas, que son como los últimos 10 minutos de la clase, les doy el chance para que dejo de grabar y ustedes ahí me pueden consultar todo lo que quieran. Puede ser de esta clase o de las clases anteriores. ¿Ya? Así que ahora voy a compartir pantalla. Que alguien por favor me diga si se ve. Alguien que active el micrófono me diga, profe, ¿se ve? No, profe, no se ve. Profesor, si se ve. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Alguien me escribió en el chat igual. Ya, gracias, Vicente. Bien, como les decía, hoy nos corresponde revisar las propiedades de las ondas. ¿Ya? ¿A qué se hace alusión cuando nosotros hablamos con propiedades de las ondas? Quiere decir cómo interactúan o actúan en realidad las ondas en el medio ambiente. O sea, por ejemplo, cuando nosotros podemos escuchar un sonido debajo del agua o podemos ver la luz debajo del agua. ¿Por qué pasa eso y cómo pasa eso? O también por qué nosotros podemos ver los arcoíris, por qué se forman los arcoíris. Y todas esas cosas las vamos a revisar hoy día en base a las propiedades que las ondas tienen. ¿Ya? El objetivo de la clase de hoy entonces es comprender las propiedades ondulatorias de las ondas. ¿Ya? Si quieren pueden ir tomando nota, pero recuerden que esta conferencia va a ser, esta clase en realidad está siendo grabada. ¿Ya? Entonces, partamos. ¿Cuáles son las propiedades de las ondas? Bueno, yo hoy día les voy a presentar solo cuatro, ¿ya? El sonido tiene dos más que no están consideradas acá, y la luz tiene otras más que tampoco están consideradas acá. Solamente vamos a ver las propiedades de las ondas que son en general, que ocurren con todas las ondas, ya sean ondas de sonido, ondas de luz, ondas en el agua, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, la primera propiedad de la onda es la reflexión, ¿ya? ¿Qué es una reflexión? Bueno, dice la definición que reflexión es cuando una onda incidente en el límite de separación de dos medios diferentes, parte de ella es redireccionada hacia el medio
por el cual se propaga originalmente. Ya, si nos ponemos a pensar, esa definición está media rara, muy difícil. Súper sencillo. Reflexión, como su nombre lo dice, es una onda reflejada. Por ejemplo, yo sé que la mayoría ha hecho esa maldad de jugar con el espejo y la luz del sol y alumbrarle a los compañeros en la cara. ¿Cierto? Lo que nosotros estamos haciendo entonces, por ejemplo, si yo tuviera un espejo acá y tengo la luz del sol se proyecta hacia el espejo y esta se refleja y rebota. ¿Cierto? Si se ponen a pensar en el dibujito que está acá abajo, la onda llega, pongámosle que llega con un ángulo de 90 grados, no, perdón, de 70 grados. Va a ser reflejada con un mismo ángulo de 70 grados igual. ¿Ya? Si llega con un ángulo de 70 grados, va a ser reflejada con el mismo ángulo de 70 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es reflexión? Reflexión básicamente es cuando una onda llega, ¿cierto? Choca con una superficie y esta rebota. Es un reflejo. Existen dos tipos de reflexión, chiquillos. La primera reflexión es cuando estamos en una superficie plana, como el dibujo. ¿Ya? Cuando la superficie es plana, ocurre esto. Se refleja perfectamente. Pero ¿qué pasa si nuestra superficie ahora es rugosa? Lamentablemente, si nuestra superficie es rugosa, ¿cierto? Vamos a tener los haz de luz llegando, o la onda, y van a ser disparados para todas partes. No se van a proyectar de la misma forma. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces tenemos dos tipos de reflexión. Reflexión en superficie plana, llega la onda y se refleja con el mismo ángulo. Y tenemos la reflexión en superficie rugosa, donde la onda no se va a reflejar de igual forma, sino que va a salir disparada para todas partes. ¿Ya? Eso por un lado. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces nuestra primera propiedad es reflexión. ¿Qué es la reflexión? Cuando la onda se refleja. Listo, nada más que eso. Así de fácil. Entonces la reflexión es cuando la onda se refleja. Gracias, Francisca. No sé si quiere hablar o me está diciendo que se entendió. Ya. Entonces si avanzamos, ahora tenemos nuestra próxima propiedad que tiene relación, gracias, Francisca, a la refracción. ¿Qué es la refracción? Bueno, yo hace unos días le hice hacer un experimento que pusieron en un vaso de agua un lápiz. La idea, chiquillos, es que se les viera de esta forma, como está justo aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa en la refracción? La refracción es cuando una onda, ¿cierto? Va viajando y pasa de un medio material a otro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una onda, por ejemplo, pasa del aire al agua, como en este caso, ¿cierto? Se ve como si estuviera quebrada. Puede ser cuando pasa del aire al agua, cuando pasa del agua al hielo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, refracción es cuando la onda viajera, una onda, ¿cierto?, pasa de un medio material a otro. ¿Qué pasa con la onda? La onda, la onda cambia su velocidad. Entonces, por ejemplo, aquí va mucho más rápido, no sé, iba a 40 kilómetros por hora. Y de repente, al llegar al agua, al entrar en contacto con el agua, su velocidad disminuye. Y ahora ya va a 20 kilómetros por hora. Entonces, por eso nosotros la vemos como quebrada, porque aquí es como si lo estuviéramos viendo más lento. ¿Ya? Y lo otro importante, chiquillos, es, bueno, importante es que la frecuencia se mantiene igual, pero lo que cambia es su velocidad. Y el ángulo también. Si se fijan en el dibujo de acá de la orilla, de la derecha, oh, perdón, tenemos una onda viajando, ¿cierto? Y de repente no siguió línea recta, sino que su ángulo varió, ¿cierto? Disminuyó. Porque debería haber seguido en línea recta, ¿cierto? Pero como cambia su velocidad, también lo hace su ángulo. Entonces ya no va en línea recta, sino que cambió su ángulo un poquito. Ya, esto es una onda refractada. Es una refracción. ¿Ya? No, ojo con los nombres. Refracción. Luego tenemos la difracción. ¿Qué es la difracción? La difracción, chiquillos, es cuando una onda, ¿cierto?, atraviesa una apertura muy pequeñita, ¿cierto? Si se dan cuenta que la onda se está propagando en línea recta, y se provoca un nuevo foco. O sea, como que si se empezara a propagar de nuevo.
Acá igual, la onda va en línea recta, ¿cierto? Atraviesa la abertura y empieza a propagarse como de nuevo. Con la diferencia que ahora va con mucho menos energía, sí. Porque aquí va como más amarillito y aquí está menos amarillito. Pero es como cuando nosotros, por ejemplo, estamos en nuestra habitación y en la pieza del lado tienen música. ¿Cómo nosotros podemos escuchar la música del lado? Porque el sonido atraviesa pequeñas aperturas, ¿cierto? Y se empieza a propagar. La diferencia está en que cuando atraviesa ese muro, nosotros la escuchamos mucho más despacio la música que al lado. ¿Por qué? Porque ella atraviesa con menos fuerza, ¿cierto? Con menos energía. Miren, les voy a mostrar una simulación para que veamos cómo funciona la difracción. Ya me dice alguien si se ve, por favor. Sí, profesor, sí se ve. Muchas gracias, Diego. Entonces, aquí tenemos una apertura. Vamos a quitar un poquito el tamaño. La vamos a dejar más pequeñita. Imaginemos que bueno, estamos jugando con una luz, ¿cierto? Entonces, la onda se empieza a propagar, ¿cierto? En línea recta y de repente llega con una puerta. Y va a dejar que pase una parte de la onda y pasa un poco más difuminado, o sea, un poco más débil, si se dan cuenta, va un poco más débil. ¿Sí? Y forma como un nuevo foco emisor. ¿Sí? Pongámosle dos ranuras, a ver si funciona con dos ranuras. No funciona. ¿Por qué no funciona con dos ranuras? No, no me funciona con dos ranuras. Ya, pero así funciona. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se genera? La onda propagándose en línea recta, ¿cierto? Llega a una apertura y se genera un nuevo foco emisor. Eso se le llama difracción. Aquí está para ponerle dos ranuras. Veámoslo con dos ranuras. Vamos a quitarle un poquito el tamaño de las ranuras para que no sean tan grandes. Y es exactamente lo mismo. Imaginemos que ahora está entrando la luz por la puerta y por la ventana. ¿Ven? Aquí deberían formarse dos focos, acá y acá. Y eso se le llama difracción. ¿Se entiende? ¿O tienen alguna duda? Entonces, hasta el momento tenemos la reflexión, refracción y difracción. ¿Ya? Nos falta el último fenómeno, que lo vamos a ver inmediatamente. Acá está. Y por último, chiquillos, tenemos la interferencia. ¿Ya? Interferencia es cuando dos ondas, imaginémoslo como acá el dibujito, dos ondas, ¿cierto? Dejamos caer dos rocas al mismo tiempo. Estas ondas se van a empezar a propagar al mismo tiempo, ¿cierto? Y estas ondas se van a cruzar, se van a entrelazar. A eso se le llama interferencia. Ya cuando las ondas se entrelazan o se cruzan. ¿Ya? Pero hay una condición especial acá. Nosotros tenemos dos tipos de interferencias. Tenemos una interferencia constructiva, ¿cierto? A ver, alguien está tratando de ingresar. Tenemos una interferencia constructiva y una interferencia destructiva. ¿Se imaginan más o menos qué puede ser cada una? ¿Tienen alguna idea de lo que puede significar cada una de las interferencias? ¿No? Bueno, como su nombre lo dice, tenemos la interferencia constructiva cuando las ondas se entrelazan, ¿cierto? Y generan una onda más grande. Su amplitud aumenta. Crece la onda. ¿Cierto? Por ejemplo, acá, que si se fijan están más pequeñas y aquí como que crecen un poquito. No se nota tanto, pero crecen. Y tenemos la interferencia destructiva cuando las ondas se anulan. Por ejemplo, acá, si se fijan, acá está como borroso. Eso quiere decir que las ondas se anularon. Vamos al simulador de nuevo para que lo entendamos mejor. Acá. Ya, imagínense que tenemos estas dos ondas. Vamos a poner ondas de agua, ¿cierto? Y las dejamos que se empiecen a entrelazar. Si se dan cuenta, aquí se empiezan a entrelazar. Como yo, no sé si se fijaron. No, a ver, ahí sí. Ahí sí.
Aquí se van a empezar a entrelazar, ¿ya? Y ahí están las ondas con una interferencia. Si se dan cuenta, están mucho más grandes aquí. A eso se le llama interferencia. Este sería una interferencia constructiva. Y si se dan cuenta acá, está como más borroso. A eso también se le puede denominar interferencia destructiva. Vamos a dejarla más lento y vamos a poner de luz. Ahí se ve más fino, parece. Lo vamos a separar un poco más. Ahí sí. Para que visualicemos bien. Ahí están haciendo una interferencia. Si se fijan, van haciendo interferencias acá. ¿Sí? Y si se dan cuenta, ahí en la esquinita estaba más borroso porque se están como destruyendo. Voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, por ejemplo, otro tipo de interferencia puede ser que están todos juntos en la sala, ¿ya? Y empiezan todos a hablar al mismo tiempo. ¿Qué tipo de interferencia sería esa? ¿Constructiva o destructiva? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de interferencia sería si empiezan todos a hablar al mismo tiempo, pero cosas diferentes? Por ejemplo, uno empieza a hablar Sería de... destructiva. Ya, muy bien, sería una interferencia destructiva. ¿Por qué? Bien, Vicente, también. ¿Por qué? Destructiva, profesor. Ya, acuérdense de pedir el pase para hablar, chiquillos. Pero ¿por qué sería una interferencia destructiva? Está bien. Madeline, Porque estamos hablando distintos temas y no sería como no se entendería mucho. exacto, muy bien. Entonces, como sería destructiva por lo mismo, solo se escucharía ruido. Yo no le entendería a nadie. Si unos están hablando de Free Fire, otros van a estar hablando de bailes, otros de TikTok, etcétera, etcétera. Otros van a estar cantando música ahí de no sé, van a estar cantando eh, rock, otros van a estar cantando Bad Bunny. Entonces, lo que se va a generar va a ser una interferencia destructiva porque no se les va a entender a nadie, ¿cierto? Va a estar todo así como mezclado. A diferencia ahora, si yo lo hago cantar a todos una misma canción que todos se sepan, ya todos cantan una misma canción, el himno nacional, que todo el mundo se lo debería saber. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a ser una interferencia constructiva o destructiva? Constructiva, ¿Y por qué constructiva? porque todos están hablando o cantando lo mismo y se puede entender. Exacto, una que se puede entender. ¿Y qué va a pasar con el volumen? Va a, se va a Va a escuchar. aumentar el volumen. Exacto, va a aumentar el volumen porque se va a escuchar más fuerte. Entonces, como todos van a estar cantando lo mismo y todos van a estar cantando al mismo tiempo, ¿cierto? Se va a escuchar mucho más fuerte, la amplitud va a crecer y va a ser una interferencia constructiva, porque todos vamos a estar cantando lo mismo y eso va a hacer que aumente el volumen, aumente la amplitud, se escuche mucho más fuerte con mucha más fuerza, mucha más energía. A diferencia del principio, que como todos van a estar cantando y gritando su pinta, ¿cierto? Como lo que pasa en los recreos, ¿cierto? Se generan ondas destructivas. ¿Sí? Muy bien, Madeline. ¿Ya? Entonces, chiquillos, si resumimos, ¿ya? Tenemos que las ondas tienen cuatro propiedades, que se le llaman fenómenos ondulatorios, los cuales son, ¿cuáles son las propiedades de las ondas, los cuatro? Vamos a dar uno, acuérdense de pedir el pase y yo les doy, solo tienen que nombrar a uno. Ya, Madeline, la primera. Reflexión, ¿Y qué era la reflexión? cuando en una superficie plana, yo por ejemplo, cuando al espejo le pongo la luz del sol y se va a reflejar hacia otra cosa. Muy bien, entonces reflexión es cuando la onda se refleja, ya sea en una superficie plana o rugosa, y esta se proyecta hacia otro lugar. Excelente, muy bien, Madeline, 2 décimas. Acuérdese ahí para que la anotemos, ¿ya? 2 décimas le voy a regalar para la evaluación. Ya, segunda propiedad. Vamos, chiquillos. ¿Quién más se quiere ganar 2 décimas? Segunda propiedad. A ver si estaban atentos. Krishna, adelante.
Krishna, adelante, tiene la mano levantada. ¿Ya? Refracción. ¿Y qué es la refracción, Krishna? Bueno, me escribió en el chat. ¿Qué es la refracción, Krishna? Ya. Ella me puso cuando se veía como si estuviera cortado. Entonces, refracción es cuando la onda pasa de un medio material a otro, ¿cierto? Pasa de un medio material a otro y varía su velocidad. Eso provoca que se vea como si estuviera cortado. Muy bien, Krishna. 2 décimas más. ¿Alguien más? Faltan 2 todavía. Vamos. Ya, Martín, difracción. Y Francisca, interferencia. Ya, Martín, ¿qué es la difracción? Y Francisca, ¿qué es la interferencia? O Vicente también, ¿qué es difracción? Ya, Martín me puso que la difracción es cuando el sonido pasa por una apertura. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando pasa por una apertura? Se genera un nuevo ¿qué? Un nuevo foco emisor. Muy bien, Vicente y Martín, 2 décimas. Y Francisca, ¿qué interferencia por mientras que yo explico? Entonces, tenemos la difracción, chiquillos. La difracción es cuando, ¿cierto? Tenemos una onda propagándose en línea recta, ¿cierto? Y llega a una pequeña apertura, ¿sí? Y al momento de atravesar esa apertura, se forma un nuevo foco emisor. Muy bien, chiquillos. Y por último nos queda interferencia, que Francisco escribió lo que es interferencia, y la interferencia me puso en el chat, que se divide en 2 partes, interferencia constructiva e interferencia destructiva. Muy bien. Entonces tenemos la interferencia constructiva cuando nosotros, por ejemplo, cantamos el himno nacional todo al mismo tiempo y se genera una onda más grande. Y tenemos la interferencia destructiva cuando no se entiende nada o simplemente las ondas se anulan. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien, chiquillos. En este momento voy a dejar de grabar, ¿ya? Para que me hagan todas sus consultas. Ah, Francisco igual tiene 2 décimas, ¿ya? Voy